Sin embargo, la concepción de Nietzsche, que hace entrar en crisis a Heidegger, es todavía más radical. No se trata de transformar la forma en que el sentido se ofrece, como hace Heidegger. No se trata de replantearse el dispositivo mismo del sentido. Para Nietzsche, la referencia a un sentido no es en absoluto necesaria. No hay sentido alguno. No hay ningún punto de referencia para orientarnos en el pensamiento y en la vida. Todo se somete a nuestra voluntad, a nuestra capacidad de autoafirmación, lo que Nietzsche llama, como sabemos, la voluntad de potencia. Comprender esta verdad, asumirla, vivirla hasta el fondo, es lo que Nietzsche considera la realización del nihilismo europeo. Así comprendemos, puesto que el problema del sentido es la apuesta de la comparación, de la confrontación entre Heidegger y Nietzsche, por qué Nietzsche está a punto de destruir a Heidegger. Está cuestionando, en efecto, la propia estructura de ser y tiempo y la posibilidad de que pueda presuponerse un sentido, tanto si es dinámico como temporal, y de que podemos engancharnos a él. Si no ocurre así, si no es necesaria la referencia a un sentido, el nihilismo toma la delantera. Heidegger no puede sino tomarlo en consideración. Esta es la situación, esto es el problema. Este contacto tiene lugar, como decía, históricamente en la segunda mitad de los años 30 y en los principios de los 40. La ocasión es una serie de cursos universitarios y seminarios que Heidegger da en la Universidad de Freiburg, en Breisgau, y sin embargo, también en estos años, 1936, entre 36 y 38, Heidegger elabora un texto muy importante, escrito en forma de aforismos, del mismo modo que los aforismos de Nietzsche, que no fue publicado hasta el 1989. Me refiero, como sabéis, a los Beiträge zur Philosophie vom Ereignis, las contribuciones a la filosofía. Entre los cursos universitarios sobre Nietzsche y esta obra, los Beiträge, hay una especie de relación como la que existe entre los escritos exotéricos, públicos, y los esotéricos, es decir, los escritos no destinados al público. Pero hay un otro nivel. No está simplemente ese nivel de relación entre escritos esotéricos y exotéricos. Heidegger no se limita a utilizar esos dos registros expositivos. Ahora, en esos años, sabemos que en la misma época Heidegger cultivaba otro nivel de escritura, todavía más esotérico, el de la Überlegungen, de las reflexiones contenidas en los cuadernos negros. El profesor Roche de la Torre había hablado y trabajado muchísimo sobre esta obra de Heidegger. En síntesis, lo que pretendo hacer aquí es estudiar a fondo, situando en el centro el problema del sentido y tomando en cuenta los varios niveles de escritura que emplea Heidegger, el encuentro entre Heidegger y la obra de Nietzsche. Además, trataré de analizar la manera en que Heidegger busca una salida a la crisis del sentido y a la idea de Nietzsche que no necesitamos un sentido. Por motivos de tiempo lo haré refiriéndome sobre todo a los cursos de los semestres 36, 37 y 37 y a algunos pasos de los Beiträge. Resultará una exposición que tal vez diga algo
sobre nuestro hacer filosofía en la época en la que vivimos. En el semestre de invierno 36-37, Heidegger anuncia 2 horas semanales de clase con el título Nietzsche, la voluntad de potencia. En el semestre de verano 1937, en lugar de las clases anunciadas en un primer momento sobre la verdad y la necesidad de la ciencia, Heidegger volvió a hacer un curso de 2 horas semanales sobre Nietzsche, esta vez sobre la posición metafísica de fondo de Nietzsche. Los 2 cursos, antes que en el ámbito de la Gesamtausgabe, de la edición de las obras completas de Heidegger, fueron publicados en el 1961 como parte de 2 volúmenes heideggerianos sobre Nietzsche. Pero, ¿cuál es el elemento común que une estos 2 cursos, si tenemos en cuenta la interpretación heideggeriana? El primer elemento común es que Nietzsche, para Heidegger, es un pensador metafísico. Esto nos sorprende. La metafísica, para Heidegger, es aristotélicamente la ciencia del ser en cuanto ser. Sin embargo, afirmar que Nietzsche es un pensador metafísico parece paradójico. ¿Cómo es posible pensar en Nietzsche como un pensador del ser? Pero, según Heidegger, Nietzsche no es un promotor del irracionalismo y del vitalismo en filosofía, ni tampoco es el teórico de la bestia rubia, Aria. Como todos los pensadores importantes de la historia occidental, Nietzsche se pregunta por el ser del ente, explícita o implícitamente. Y nos ofrece una respuesta. Para Nietzsche, ser, afirma Heidegger, es voluntad de potencia. Esta es su tesis metafísica. Y, siempre en la interpretación de Heidegger, voluntad de potencia, en Nietzsche, es más concretamente una voluntad que se afirma a sí misma, que se refiere a sí misma, afirmándose. Cada cosa, cada ente, está caracterizado en la interpretación de Heidegger por una tensión interior, por un querer que desea solamente afirmarse como tal. De esa manera surge la dinámica específica que es propia del ser como tal. El propio ser, como he dicho, es devenir. Y este devenir, que tiene el carácter de la acción, está determinado por la actividad del querer. El querer, a su vez, deviene solo queriendo, y queriendo ser el mismo. Hablar de voluntad de potencia en Nietzsche significa explicitar propiamente ese aspecto. En las clases del 1936 y 37, el semestre invernal, Heidegger desarrolla este tema a partir de la cuestión del arte. En el curso universitario del semestre siguiente, Heidegger lo hace en relación con la doctrina fundamental de Nietzsche, la doctrina del eterno retorno. Los 2 temas, el arte en su creatividad y el eterno retorno, están relacionados muy estrechamente entre sí. Pero sobre todo, esta última doctrina, según Heidegger, la doctrina del eterno retorno, representa la forma en que Nietzsche realiza, cito, el más duro enfrentamiento con el problema del sentido, y sacude los cimientos de Heidegger. A
attraverso el tema del eterno retorno, la cuestión de la voluntad de potencia pasa a la reflexión más general sobre el nihilismo europeo. ¿Qué es el nihilismo? ¿Qué significa esta palabra? En la lectura que hace Heidegger a partir de Nietzsche, el nihilismo es el carácter fundamental de la historia occidental. Esta es otra tesis paradójica. Toda la historia de la metafísica tiene como su destino un final nihilístico. Está finalizada a la afirmación del nihilismo. ¿Qué significa? No solo, según Heidegger, el término nihilismo significa, como afirma Nietzsche, que los valores supremos se han devaluado. Y no solo ello comporta la muerte de Dios, la destrucción de todos los ídolos, sino que el término nihilismo indica más propiamente el mismo destino de la metafísica. Ese destino comporta que toda posibilidad de sentido se esfuma. La doctrina del eterno retorno permite hacer emerger y ahondar en esta situación. Si de verdad todo retorna siempre y del mismo modo, infinitas veces, eso implica afirmar, como dice Heidegger, cito, la nada, la falta del sentido, è eterna. Si no hay un final que no podemos querer, cual podemos tender, si todo se retorna insensatamente, si todos que podemos experimentar, que esperamos ahora, retorna infinitas veces, nada tiene sentido. Esto es un pensamiento más fuerte. Por ejemplo, este congreso organizado por Alfredo, esta conferencia se repite infinitas veces en nuestra vida. Terrible. El nihilismo, pues, es la manifestación, podemos definirlo de esta manera, es la manifestación y la experiencia de la falta absoluta de sentido. Esto es el nihilismo. No es solo la constatación de un hecho, de un simple hecho. Implica también la conciencia de que ni siquiera hay que buscar un sentido. Es algo inútil. La búsqueda del sentido, incluso la misma pregunta de Heidegger sobre el sentido del ser que Heidegger había desarrollado en Ser y Tiempo, se abandona. Preguntar por el sentido no tiene sentido alguno. Preguntar por el sentido no tiene sentido alguno. Esta es la verdad de Nietzsche. Y eso es lo que, según Heidegger, capta y expresa Nietzsche con su doctrina del eterno retorno de lo igual. Esto es lo que trastorna a Heidegger radicalmente, en una crisis radical. ¿Cuál puede ser la salida de esta situación? Hay una salida. El Nietzsche mismo también busca una solución. Y Heidegger quiere comprobar si esa solución es realmente factible. Como veremos dentro de poco, al hacer frente al problema del nihilismo, en parte Heidegger seguirá
a Nietzsche y en parte se alejará de él. Pero hay una solución. ¿Cuál es la solución de Nietzsche? La conocemos bien. Se trata de la transvaloración de todos los valores. Es un contramovimiento que busca oponerse al nihilismo insistiendo en la misma voluntad de potencia, justamente la voluntad de voluntad con cuyo ejercicio insensato había demostrado la insensatez del todo. La idea que Heidegger encuentra en Nietzsche es hacer surgir en el interior del eterno retorno no ya únicamente el eclipse del tiempo entendido como un proceso lineal dirigido hacia un objetivo último, finalizado a algo, sino también una nueva experiencia del tiempo como tal. En otras palabras, la doctrina del eterno retorno no quiere ser solamente la alternativa a la temporalidad escatológica de la tradición judío-cristiana, la que ve el tiempo como una, esta alternativa ve el tiempo como una secuencia cíclica que se cierra en sí misma y en la que cada instante es homogéneo a cualquier otro, sino Heidegger busca y encuentra en Nietzsche una idea del tiempo, del instante, que permite sobre todo que surja una función diferente del tiempo, del instante, como momento en que las cosas pueden volverse, todas las cosas, en el instante mismo, pueden volverse a cargar de sentido. Un instante lleno en el cual podemos hacer una experiencia de verdad. Se trata, en otras palabras, de ese instante, en alemán el Augenblick, en que puede realizarse una apertura más allá de la uniformidad insensata de lo que se representa como siempre igual. Esta es, según Heidegger, la salida, la solución de Nietzsche. Pero Heidegger critica también esta solución. No es bastante radical en la perspectiva heideggeriana. ¿Por qué? Preguntámonos, ¿cómo es posible para Heidegger experimentar y realizar esa trascendencia del instante y en el instante? ¿De qué manera, en otras palabras, es posible ir más allá del nihilismo, siguiendo y desarrollando las indicaciones de Nietzsche? Pues recuperando, en relación también al eterno retorno, una perspectiva temporal más adecuada. En el instante, según Heidegger, se realiza la diferenciación del devenir y del tiempo. Podríamos decir, en el instante se realiza una desfase del tiempo. Algo diverso que nuestra experiencia del tiempo del reloj, por ejemplo, en el cual muchos instantes siguen uno tras el otro. El instante mismo es un instante de posibilidad, un instante que necesita nuestra decisión. Esta es la solución de Heidegger. No es cierto que todo sea igual, pero hay una diferenciación temporal. Pero hay algo que la activa, esta diferenciación temporal. ¿Qué es este elemento activante de la desfase del tiempo? La respuesta de Heidegger es clara. Hemos escuchado. Es la decisión.
La decisión la activa y la demuestra. La decisión, en otras palabras, hace posible para el Heidegger que critica Nietzsche y lo interpreta, hace posible la salida del nihilismo. Sin embargo, al introducir el tema de la decisión, Heidegger se distancia de Nietzsche. Y no por casualidad. De hecho, como es sabido, Heidegger habla de Entscheidung y de Entschlossenheit en Seriftiempo. Entscheidung y Entschlossenheit no son lo mismo. Entscheidung es una decisión, la Entschlossenheit es la decisión de decidirse, es la decisión que se refleja sobre sí mismo. Complicado, pero Heidegger es complicado. Alfredo lo sabe y la enseña muy bien. En esta obra, en Ser y Tiempo, Heidegger ve en la anticipación de la Entschlossenheit la posibilidad para el Dasein de resolver su finitud y de relacionarse auténticamente con su propia muerte y con su propio ser frente a la muerte. Ser para la muerte, el Sein zum Tod. En las clases del 1937, Heidegger se refiere en otra manera a la decisión. Se refiere a la decisión como a la forma principal en que es posible relacionarse con el círculo del eterno retorno y tenerlo en cuenta. Esto Nietzsche no lo piensa. Nietzsche no piensa, no pone la pregunta, ¿cómo es posible relacionarse al círculo del eterno retorno? ¿Cómo es posible asumirlo sobre sí mismo? Es necesario decidirse. Esta es la respuesta de Heidegger. En efecto, para entender que todo retorna siempre igual, insensatamente, es necesario decidirse. Para salir de la uniformidad de un tiempo que está cerrado sobre sí mismo, es necesario decidirse. Por eso, el sentido del todo, el sentido de lo que se experimenta en el instante lleno de mi experiencia, resulta depender de la decisión de quien lo hace suyo. Depende de esta decisión. Con ello, Heidegger da un paso más allá de Nietzsche en sus cursos universitarios y propone una terapia específica para el nihilismo occidental, concebido como destino de la metafísica. Según esta terapia, la superación del nihilismo depende de una decisión nuestra, de la decisión de nuestro propio destino y frente a nuestro propio destino. Pero, sin embargo, preguntámonos otra vez y siempre más radicalmente, preguntámonos, ¿esta es realmente una terapia válida y eficaz? En Ser y Tiempo, la decisión, la Entschlossenheit, se refería al Dasein individual. En Ser y Tiempo, la decisión era la Entschlossenheit, mejor dicho, era la elección de la propia finitud, la asunción por encima de sí de nuestra propia mortalidad. En esta manera se confirmaba la propia situación. Era casi un modo de subir a hombro de sí mismo. Es una metáfora del Zaratustra de Nietzsche. Heidegger aquí parecía repetir con los hechos lo que el Nietzsche mismo escribía
como subtítulo de su obra Ecce Homo, 1988. El subtítulo decía: cómo se llega a ser lo que se es. Cómo se llega a ser lo que se es. Pero en la segunda mitad de los años 30, la cuestión es diferente. La decisión en Heidegger se inserta en una perspectiva más amplia, la dimensión de la historia de la metafísica. La historia de la metafísica, la historia del ser, es lo que representa nuestro destino. Repetir en este caso la jugada de Heidegger resulta más complicado. Preguntámonos pues, ¿es posible decidir no solo sobre nosotros mismos, sobre lo que nos afecta, sino sobre todo sobre nuestro propio destino? ¿Es posible decidirnos sobre nuestro propio destino? El mismo Heidegger se da cuenta, en parte gracias a Nietzsche, de los nuevos problemas que surgen ahora. Se da cuenta todavía más cuando se plantea el problema de una superación, de una Überwindung de la metafísica, intentando así, como se verá en su debate con Ernst Jünger en el 1950, superar el propio nihilismo. Y al final Heidegger se dará cuenta, como sabemos, de que esta superación no es posible, de que no se deja de estar vinculado y ligado a lo que se pretende superar. Es posible no ya ahora bien una Überwindung, sino una Verbindung, un intento de despedida que es en realidad una torsión, casi una tergiversación y no un abandono de lo que quería dejarse atrás. En el caso del curso sobre Nietzsche del 1937 al que me he referido, la decisión del ser humano no es capaz de cortar, de eliminar lo que quiere dejarse atrás. Y eso porque, como Heidegger muestra claramente, no es el ser humano, no somos nosotros que podemos decidir, no es el ser humano que se podría decidir, sino la historia. Es la historia del ser la que decide en realidad en su destino. Es la historia de la metafísica, articulándose según épocas, lo que se desarrolla según cesuras bien determinadas, en las cuales cambian las formas en que el individuo se relaciona con las cosas, las piensa e interactúa con ellas. El ser humano puede simplemente acoger estas formas generales de pensamiento y adecuarse a ellas. Eso significa que entra en crisis la misma ética de ser tiempo, y una ética que se basaba sobre la decisión frente a la muerte. Y también entra en crisis la misma interpretación en llave política de esta tesis, en la medida en la que había la decisión, la tomaba no el Dasein, el individuo, sino el pueblo alemán. Y esto lo podemos ver, esta decisión colectiva para su propio destino del pueblo alemán, la podemos ver enunciada en el discurso de rectorado de Heidegger del 1933, el mismo año de la subida al poder de Hitler, que se llama la autoafirmación de la universidad alemana.
dieser Behauptung der Deutschen Universität. Ahora, Heidegger sabe bien que no podemos salvarnos por nosotros mismos. No es posible salvarse, ni siquiera decidiendo tomar sobre nosotros nuestra propia condición. Eso es, en definitiva, lo que le ha enseñado Nietzsche, y que lo pone en crisis. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué posibilidad le queda al ser humano, según Heidegger? La respuesta a estas preguntas, el extremo al que llega Heidegger en su reflexión sobre el tema, se encuentra tanto en los Beiträge zur Philosophie, la obra esotérica que escribe en los mismos años en que da sus clases sobre Nietzsche, y en un otro curso de esa época, el curso del semestre del verano 1939. En los Beiträge, en los párrafos 46 hasta 49 de la sesión sobre el Vorblick, la mirada preliminar, Heidegger habla justamente de la decisión, en el sentido de la palabra alemana Entscheidung. Heidegger dice aquí que la decisión hay que prepararla. No la hacemos. Tenemos simplemente que preparar la decisión fundamental, que no tomamos nosotros, la toma el ser, la toma la historia de la metafísica. Nosotros podemos simplemente prepararla. Heidegger dice que en su significado más profundo, la decisión no la realizan los individuos, sino el mismo ser. Dice que el ser humano puede solo interactuar con la historia del ser. Y en las otras clases sobre Nietzsche del 1939, Heidegger afirma, análogamente, cito, la decisión suprema, que se convierte cada vez en el fundamento de toda la historia, es la decisión que se da entre la Vormacht, el predominio del ente, y la Herrschaft, el dominio del ser. Nunca es obra del ser humano, ni es realizada por él. Nunca es obra del ser humano, ni es realizada por él. Fin de la cita. No somos nosotros quienes decidimos. Nosotros, podemos así decir, estamos en la decisión y vivimos en ella, pero no somos nosotros quienes la tomamos. Al final, pues, no se puede decidir en favor o en contra del nihilismo. No se puede estar a favor o en contra de la ausencia del sentido. No depende de nosotros. Pero en esta tesis surge con claridad la limitación del pensamiento de Heidegger. Concluyo. En conclusión, ¿qué podemos aprender hoy nosotros de esta reflexión vivida de Heidegger y de su encuentro, un encuentro muy fuerte, desde un nivel personal, psicológico también, su encuentro con la obra de Nietzsche? Es más, es posible construir una ética, es decir, dar indicaciones concretas de comportamiento para el ser humano, yendo en la dirección que propone Heidegger. La respuesta a estas preguntas, que puedo desarrollar aquí solo brevemente, según mi parecer, es sí y no. Una respuesta ambigua, como ambiguo es el pensamiento de Heidegger. Es un gran pensador, pero de gran ambigüedad.
Respondemos sí. Sí. Heidegger nos resulta todavía de ayuda, como muestra sobre todo nuestra experiencia con las nuevas tecnologías, por ejemplo, con nuestro celular. Nos subimos esta experiencia, nos subimos a la técnica, sus reglas. Tenemos solamente que padecer las consecuencias de todo. Y nosotros en ningún modo podemos modificar la marcha del hacer tecnológico con nuestras decisiones individuales. Sí, podemos apagar el celular, pero los otros amigos siguen hablando al celular mismo. Podemos no estar en Facebook. Yo estoy en Twitter. No cambia mucho. No podemos cambiar la dirección del mundo. Podemos, si acaso, actuar para evitar ser cómplices de todo lo que nos compartimos de nuestra época. Podemos en concreto interactuar con lo que ya está decidido, pero no decidir nada nuevo, radicalmente nuevo. La idea de una decisión fundadora de la bestia rubia que se autoafirma, del Übermensch que quiere afirmarse frente al mundo, inicialmente y heroicamente. Esta idea, tanto para el ser humano como para la colectividad, es solo una utopía, una ideología que ha dado muchas malas consecuencias. En esto, Heidegger tiene razón. No podemos superar la metafísica. El nihilismo, que es el resultado de la historia occidental, es también nuestro destino. Es lo que surge de este destino, como afirma Nietzsche, es que Dios ha muerto. Es que nada tiene sentido ya. Sin embargo, pero, tenemos que decir también que no a la posición elaborada por Heidegger. Y no desde el punto de vista de la voluntad, sino desde el punto de vista de nuestra experiencia. Porque nuestra experiencia nos dice que estamos siempre en relación. Y por tanto, que no somos en absoluto individuos que deciden arbitrariamente el destino de los demás. Además, nuestra experiencia nos dice que interactuamos con todos, con esta relación misma, y que interactuamos con todas las interacciones que caracterizan nuestra vida. Para acabar, nos dice que las decisiones que podemos tomar tienen sentido, tienen significado y eficacia justamente en el interior de las relaciones más amplias que nos afectan. No son decisiones inútiles. Nosotros no somos sujetos pasivos que nos limitamos a acatar las decisiones de los demás. Al contrario, repito, construimos relaciones interactuando con otros seres humanos, con el mundo, con otras relaciones. Esta es la perspectiva ética en la cual nos movemos ya siempre en nuestra vida y en que debemos aprender, esto sí, a movernos bien. Moverse bien significa vivir nuestra experiencia sensatamente. O sea, tomando una referencia, aceptando una referencia.
aceptando un horizonte al interior del cual podemos vivir y pensar. En fin, el nihilismo no se toma o se deja. Nosotros somos corresponsables o no de un destino que está más allá de nosotros, claro, pero que para seguir siendo tal depende de nosotros. El desarrollo de esta perspectiva ética es lo que le falta a Heidegger. Y este es el sentido que podemos volver a dar a nuestra vida, el sentido que deriva de las relaciones en que vivimos y que contribuimos siempre a construir. Gracias por vuestra atención. Claro, ambos, Nietzsche y Heidegger, conocen muy bien Kant. Heidegger sobre todo escribió un gran libro sobre Kant y habló en muchos cursos universitarios sobre él. Y también en los primeros años 30 habló en sus cursos sobre la doctrina de la libertad en Kant. ¿Cuál es el problema? En la reconstrucción heideggeriana de la historia de la metafísica hay diversas etapas, diversas épocas. Son épocas en las cuales el ser viene interpretado, se manifiesta a través de la filosofía de algunos filósofos, las concepciones de algunos filósofos, en varias maneras. Hay saltos, claro, entre estas perspectivas filosóficas, pero la idea del ser que tiene Platón, la que tiene Aristóteles, Platón como idea, Aristóteles como substancia, los medievales como Deus ipsum esse, Leibniz como mónades, etcétera, etcétera, son maneras en las cuales el ser se manifiesta, se revela. Como presupuesto, como posibilidad al interior de la cual puede ser dado sentido al mundo. Si yo entiendo el mundo a partir de la idea de substancia en Aristóteles, todo el mundo está objetivado. Todas los seres son cosas. Si entiendo el mundo a partir de la perspectiva de Leibniz, todo el mundo es construido y constituido por cosas aisladas, mónades, etc. Muy simplemente, pero esta es la idea de Heidegger. Bueno, con Kant, por la primera vez, la libertad está al centro. Y no sabemos qué libertad es la libertad de Kant. No es una libertad en el sentido del liberum arbitrium indifferentiae, en el sentido, o sea, de un arbitrium, de la posibilidad de hacer algo nuevamente, de transformar algo por mi propio poder. En Kant, la libertad es autodeterminación, aceptación del imperativo moral y autodeterminación a partir de ello, de esta forma moral. Esta es la idea fundamental de la crítica de la razón práctica. Perfecto, pero Heidegger dice, en esta manera el ser está interpretado a partir de la noción de voluntad. Y una confirma de esto es lo que escribe el mismo Schelling
en el 1809 en su obra Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. En esta obra, Schelling dice que la voluntad está el fundamento en Dios mismo y la base de todo es la voluntad de afirmarse que es propia de Dios mismo. Desde este Schelling hasta Nietzsche, la voluntad de potencia, la voluntad de voluntad, no hay que un paso muy cercano. Esta es la idea y esta es la interpretación de Heidegger de Kant. En esta manera, Kant no puede ser de ayuda. A partir de esta perspectiva, yo no digo que esto es Kant, no soy de acuerdo, Kant no es esto. Pero en la interpretación que nos ofrece Heidegger del Kant moral, al centro está la voluntad. Y la voluntad es entendida como voluntad que se autoafirma. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo, profesor Adriano, dos preguntas. Ambas tienen que ver con el cristianismo, con la tradición judeo-cristiana. Yo quisiera saber qué opina usted. Mencionó la idea en Heidegger de que en la tradición judeo-cristiana tenía un tiempo lineal. Yo quisiera saber qué opina usted respecto de esa afirmación. Y la segunda, cuando usted expone Heidegger y consigna que el ser humano no toma la decisión fundamental, pero la puede preparar, porque la decisión fundamental la toma el ser. ¿Ve usted o en qué sentido puede establecerse un paralelismo con esta idea cristiana de la gracia, en que el ser humano no se salva por su acción, pero sin embargo la acción humana no es diferente, de alguna manera en las condiciones para que la gracia ¿qué piensa usted respecto a eso? Muchas gracias. Dos preguntas muy importantes, muy interesantes, porque me permiten de subrayar, de hacer ver otra vez la ambigüedad del pensamiento de Heidegger. El tiempo lineal. Sí, claro, esta es una crítica que Heidegger desarrolla contra la tradición judío-cristiana como explicación de la idea del tiempo como número del movimiento según el antes y después de Aristóteles en Física Delta 10-14. El mismo Heidegger en el curso universitario 2021, uno de los primeros cursos friburgueses, la introducción a la filosofía de la religión, desarrolla una otra idea temporal que encuentra en la interpretación concreta de la prima carta a los tesalónicos. Una idea escatológica de tiempo que se realiza en la experiencia del atender, de la verdad. Perfecto. En los Beiträge, en la parte sobre el último Dios, encontramos otra vez una idea escatológica en el mismo Heidegger, conectada con esta preparación que los últimos y los pocos pueden hacer, como se sabe, son palabras de Hölderlin que Heidegger utiliza, como posibilidades, ocasiones de esperar los venientes, los dioses que vienen. Sí, soy de acuerdo. Hay un paralelismo muy fuerte con la
idea agostiniana de Santo Agustín de la Gracia y con la manera en la cual nosotros podemos responder a la llamada de la gracia sin determinarla, pero simplemente aceptándola. Pero Heidegger acepta completamente esta idea. Heidegger acepta también en los Beiträge, por ejemplo, esta idea escatológica de la temporalidad. Sí y no, yo creo. Porque, claro, es presente esta idea muy fuerte como crítica a la tradición de la tempo lineal. Pero Heidegger mismo, creo, tiene en los mismos Beiträge, en la parte misma sobre el último Dios, esta idea nietzschiana fundamental, que es el fundamento de su propia ética. Su propia ética es, tenemos que devenir lo que nosotros somos. Nosotros somos seres finitos. En cuanto finitos, nuestra única salvación y en el asumir nuestra finitud. Ahora surge otra idea de temporalidad y el mismo Jonas, el joven Jonas, creo, lo ha correctamente entendido. Es una idea gnóstica. Podemos hablar solo a través de la asunción de nosotros, de nuestro verdadero ser en el Augenblick, en el instante verdadero, en el cual el tiempo lineal y el tiempo escatológico también están suspendidos. La Likeness de Platón es puede ser parecida a un tiempo cairológico, porque el Seifen en Platón no es una ocasión de revelación, es algo que en el Parménides, me refiero a este diálogo explícitamente, pero es una pax legomenon en Platón, esta palabra ex aequnes, del improviso, podemos literalmente traducir. Pero no es funcional a una revelación. Esta es la novedad del cristianismo. El kairos es un kairos en el cual algo acaece. Y esta es la idea que encontramos en el mismo Heidegger, y no solo en Heidegger. El siglo XX es lleno de pensadores que piensan cairológicamente. Benjamin, el marxista Benjamin, en las tesis sobre la filosofía de la historia, dice simplemente esto, solo que lo que esperamos que pueda acaecer es la revolución, no es la segunda venida del Salvador. Yo creo que esta idea es lo que involucra lo mismo Heidegger. El Augenblick es una ocasión de revelación, pero la pregunta es, ¿qué es que se revela? Y Heidegger tiene dos respuestas. En ser y tiempo, antes de todo y sobre todo, se revela el ser humano, el Dasein, a sí mismo, en su propia finitud, en su propia mortalidad. Después, contra Nietzsche, se revela la historia del ser que nosotros podemos preparar. En los últimos años, 6, 7 años antes, en Frankfurt
Hans Rosenzweig, otro filósofo alemán muy importante, escribe en su ensayo sobre el nuevo pensamiento la palabra, utiliza el verbo beveren, tiene el umlaut, pero la raíz es la misma. Y beber significa no poner la verdad, sino hacer algo que tiene que hacer con la verdad. Hacer verdad. La verdad no es algo que se puede ver, sino algo que se hace. Yo creo que esta idea puede ser muy cercana a la idea heideggeriana de la obra de arte como realización de la verdad. Y bewahren, me gustaría leer en los diccionarios de los hermanos Grimm, el Wörterbuch der deutschen Sprache, cuál es la etimología precisa de bewahren, o sea, de beber. Pero hay esta referencia al bar, a algo que se puede, que puede permanecer fijo y necesita un desarrollo por parte de los seres humanos que tienen que hacer con la verdad. Mi pregunta es, ahora bien, quizá podemos desarrollar otras maneras de traducir bewahren en Heidegger, y no simplemente cuidado, sino algo que tiene verdad que hacer con la verdad. Creo que esa fue una de mis primeras dificultades, traduce así, sobre Villa, creo. Traduce como guardia, guardianía. La otra era cuidado, digamos, son como las dos tradicionales. El profesor, que es Arturo Leite, Ángel Solocozzi, claro, él traduce, es la primera versión del ensayo, entonces este concepto tiene otra tonalidad en esa primera versión. Entonces se plantea también como cuidado allí, pero no en ese mismo sentido. Y digamos, el uso más habitual estaba más vinculado al conservar algo que está dado. Y en ese sentido, digamos, estaría más de acuerdo con todo el desarrollo, con toda la propuesta heideggeriana de como un dejar ser, como un permitir ser obra a la obra. Claro, pero cuando uno vierte al castellano como conservar, conservador, tiene también otro tinte en castellano, es decir, que es el conservador de la obra. Tampoco es que sea una traducción muy afortunada, por lo que la palabra ya, digamos, en castellano significa. A mí me llama mucho la atención esta distinción que hacen gran parte de los diccionarios entre bewahren y bewahren con umlaut, sobre todo porque la primera sí la mantienen como un conservar, como un cuidar algo, casi en el sentido de pflegen, y en la segunda sí es mucho más activo, es mucho más de una posición de alguien que se ocupa de algo. Pero claro, son dos matices, y creo que este texto de manera particular juega con precisamente esa tonalidad. A mí me llamaba la atención que no utilizara que por ejemplo, todo lo que corresponde a la cuestión del crear, siempre utilizó el verbo stoßen, y con todos los prefijos que le corresponden, ¿no? El aufstoßen, como es irrumpir fuertemente, el anstoßen, como una cosa mucho más delicada. Entonces, casi que alrededor del crear hace todo un juego de palabras con el stoßen. Y alrededor del cuidar, a pesar del cuidar, digámoslo así, a pesar de que la palabra es bewahren, el juego de palabras es con ruken. Y eso me llamó mucho la atención, que no jugara incluso con la misma palabra que él ya había instaurado para todo ese movimiento. Y juegas con entrücken, ruken, einrücken, herausrücken, y a eso, ese juego de palabras es la que asigna y la que vincula al bewahren. Y no sé hasta qué punto pueda tener bastante que ver con el hecho de que esta palabra bewahren se deja así como en el limbo, como que no sé precisamente hacia dónde, si hay efectivamente porque dice no es un hacer,
No obstante, el cuidar supone la acción del cuidado. Entonces, a toda hora, ese juego paradójico creo que para mí también fue bastante problemático, y fue el primer problema es cómo traduzco esto. Opté por cuidado, haciendo la advertencia que no tiene que ver con lo de las órdenes, porque en castellano permite cuidadores, cuidados, o sea, como el juego de palabras en castellano es más amable con el lector. Supone la presencia permanente e ininterrumpida de cuidadores, porque incluso en el olvido la obra está a la espera del cuidador. Entonces, en ese sentido, claro, cuando la idea de que en la obra, cuando desaparece con mayor fuerza, tanto el creador como su proceso de creación, dice, en ese momento es cuando se muestra con es más esencialmente el golpe de que ella es creación. En ese sentido es cuando decimos, la vemos en sí misma, ella es creación. No sabemos cómo llegó acá, no sabemos quién la hizo, pero sabemos que es creación. Y ahí tenemos ese golpe de que se nos muestra como algo creado, pero se nos muestra como algo creado a la espera del cuidador. Entonces ahí también está ese movimiento que podríamos considerar. Disculpe, si ese olvido de la obra no sería parte del cuidado de la obra, como que la obra se cuida a sí misma y dice, bueno, me oculto y como que se olvide de mí hasta un momento u otro en el que se recupere ese contacto con la obra. Yo creería que los tres movimientos de los que se está hablando son movimientos que no se pueden, digamos, romper, ¿no? En ese sentido, yo creería que ahí el estar en sí de la obra en sí mismo exige con igual fuerza esencial el que sea creada como el que sea cuidada. Entonces no puedo yo separarle, decir la obra sola sin cuidadores, entonces está cuidando de sí misma. No, porque el ser obra de la obra contiene ese triple movimiento. Contiene, ella misma, en su estar en sí, tiene la condición de ser creada y de ser cuidada, aun cuando lo sea en el olvido. Gracias. Última pregunta. Bueno, quería preguntar acerca